chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Leslie Chicaiza y el día de hoy les voy a dar a conocer una investigación socioeducativa acerca del tema la corrupción de maestros hacia estudiantes en el ámbito educativo. A continuación les voy a dar a conocer un pequeño índice de lo que se va a tratar este pequeño video. Vamos a realizar una observación, una pregunta basándonos en la observación, hipótesis realizadas basándonos de la pregunta que hicimos anteriormente, los objetivos generales, objetivos específicos, el marco teórico, la metodología. También vamos a conocer la verdadera respuesta hacia la pregunta que realizamos principalmente. Y finalmente vamos a realizar una pequeña conclusión basándonos en repositorios y también en una pequeña entrevista hacia un profesor o hacia un estudiante sobre el tema principal. Espero les guste mucho este video y empecemos. Mi observación está basada en la corrupción de maestros hacia estudiantes en el ámbito educativo. Como ya sabemos, hemos normalizado este tipo de cosas en el ámbito educativo, que porque vamos a comenzar una prueba y no la sabemos, está muy complicada, procedemos a pagarle al profesor para que nos dé una calificación. Y eso es lo que hemos estado hoy en día, o sea, como les digo, normalizando. Y eso, en pocas palabras, no está bien. Entonces vamos a proseguir con la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué los estudiantes tenemos que pagar las deudas de los maestros a cambio de calificaciones? A continuación voy a dar mi hipótesis, a mi perspectiva. Tengo dos hipótesis. Bueno, la primera es que los estudiantes, es culpa de los estudiantes, porque nosotros estamos acostumbrados, en pocas palabras y vulgaridades, a la vaguería. A que si es que nosotros tenemos una mala calificación y como ese profesor tiene fama de que cobra a cambio de calificaciones, nosotros abusamos de ese tipo de cosas y a veces, muchas de las veces, incitamos al maestro a que acepte ese tipo de tratos. Y bueno, esa es mi primera hipótesis. La segunda hipótesis está basada principalmente en el maestro, que como ser una autoridad mayor al estudiante, puede controlar de maneras, drásticas las notas de los estudiantes. Y tranquilamente le puede poner que un 0, que un 10 y así. Entonces, eso. A continuación les voy a dar a conocer lo que es el objetivo general. Identificar e implementar diversas estrategias para estudiantes y docentes con las diferentes sanciones que ayuden a eliminar rotundamente este tipo de actividades no académicas dentro y fuera de las instituciones educativas. Objetivos específicos. Conocer a profundidad las características dentro y fuera del ámbito educativo de todos y cada uno de los estudiantes para conocer el motivo por el cual no se desempeñan totalmente en el aula de clases. Marco teórico. Como ya sabemos, desde años atrás, la corrupción ha ido dañando de manera drástica a toda la sociedad en general. Existen muchos lugares donde está la corrupción. Tenemos dentro de lo que es la política, en los alcaldes, en los presidentes, en los gobernantes, etc. En la iglesia, en los padres, en las monjas, aunque no se crea, pero bueno, no estamos hablando ahorita de eso, en la policía y finalmente en las escuelas. Y hay un sinnúmero de lugares más en donde podemos encontrar la corrupción. En esta ocasión vamos a hablar sobre la corrupción en el ámbito educativo de maestros hacia estudiantes para obtener de una u otra manera una calificación, ya sea a cambio de un favorcito o de dinero en general. Como ya sabemos, en el ámbito educativo, tanto escuelas como colegios y muchas de las veces en universidades, los maestros abusan, no todos, los maestros abusan de su poder como profesores para obtener de una u otra forma un beneficio económico o de otro tipo de cosas. Y eso es a lo que llamamos nosotros corrupción. Les voy a dar a conocer un pequeño ejemplo de lo que me ha pasado acorde a mi experiencia.
Cuando yo estaba cursando primero de bachillerato, teníamos la materia de matemáticas y para nosotros en ese entonces se nos hacía un poquito complicado aprender. Y más que todo, el licenciado casi como que no daba clases porque ya era su último año escolar y ya por fin salía del colegio y estudió. Entonces, en ese entonces el maestro no daba muchas clases, pero las veces que daba no le importaba si le atendían o no. Entonces, llegan las dichosas pruebas de cada quimestre, cada 5 meses. Entonces, el profesor nos daba las pruebas y obviamente, veía que nosotros no avanzábamos, que nosotros no podíamos, ¿por qué? Porque no atendimos a las clases de él. Entonces, me acuerdo que después de que ya recogió toditas las pruebas, nosotros no queríamos entregar porque era la peor nota, sabíamos que íbamos a sacar la mayoría 0 o tal vez un 2 o un 4. Entonces íbamos a sacar una pésima nota. Entonces el licenciado, viendo que nosotros nos descuidamos bastante, que nosotros, más que todo ese licenciado era acostumbrado a ese tipo de cosas. El licenciado nos dice, ¿sabe qué, estudiantes? Estoy vendiendo tal cosa, no sé si desean hacerme gasto, a cambio, obviamente yo les daría una calificación. Entonces, nosotros, genial, pues entonces nos va a dar una calificación. Esta cosita de aquí, vamos a hacer como que fuera esto, esta cosita de aquí cuesta aproximadamente $5 y ese es el costo de su calificación de 10 en la prueba quimestral. Nosotros nos quedamos impresionados porque tremenda cantidad en ese entonces. Era tremenda cantidad porque máximo nos mandaban $1 o $2 de recreo. Y teníamos que tener esos $5 ahí o tal vez hasta mañana. Y nuestros padres, ¿qué iban a decir? Como que, ¿para qué necesitas ese dinero? Y algo así. Entonces, los quedábamos, nos sacábamos un 10 o si no, nos sacábamos un 0. Entonces, eso es lo que estamos normalizando, en comillas, estamos normalizando en el ámbito educativo, en el aula de clases, de que vemos una materia difícil y el licenciado accede a tener un beneficio económico, nosotros nos quedamos tranquilos. Y como tenemos nosotros también el beneficio de la nota, no decimos nada a las autoridades porque... obviamente, qué pena, ¿no? Y bueno, ese ha sido ese pequeño ejemplo que les quería dar a conocer. Y a continuación, vamos con el siguiente punto. La metodología que utilizamos en esta investigación socioeducativa fue investigativa, debido a que realizamos diversas investigaciones en fuentes confiables para obtener una información válida y verificable. De acuerdo a eso, formulamos lo que es la pregunta y también la respuesta acerca de lo que es la corrupción de maestros hacia estudiantes en el ámbito educativo. En este punto les vengo a dar a conocer la respuesta correcta acerca de la pregunta que hicimos principalmente, y es la siguiente: ¿por qué nosotros, los estudiantes, tenemos que pagar las deudas de los maestros a cambio de calificaciones? Bueno, la respuesta es un poco complicada porque, como dije anteriormente, tiene dos hipótesis, pero las que son correctas, muy correctas, son que muchas de las veces son culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque los estudiantes somos bastante descuidados y, como expliqué en el ejemplo, vemos que tal licenciado tiene fama de que cobra a cambio de calificaciones o a cambio de un favor nosotros podemos obtener una calificación. Nosotros vemos ese tipo de cosas y nosotros también abusamos de los maestros, pero eso no quiere decir que todos sean la culpa de los estudiantes, sino también de los maestros, porque como dicen, soy un maestro y nadie me puede contradecir, ni ellos me pueden decir nada, ni pueden avisar a nadie, porque ellos están obteniendo un beneficio y porque yo les hago tener miedo con las calificaciones que les voy a poner. Entonces la respuesta correcta es esa: tenemos la culpa los estudiantes y los maestros, tanto nosotros, porque
somos descuidados y porque no avisamos de este tipo de situaciones al rectorado o demás, y los maestros porque abusan de su poder como autoridad. El tema que acabamos de abordar es un hecho de corrupción. La corrupción se ha convertido en un fenómeno que ha invadido casi todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo en el ámbito educativo. Nuestro país ocupa el 9º lugar a nivel mundial como país más corrupto. Así lo ilustran las estadísticas. Para enfocar el tema de manera adecuada hay que analizar sus causas e ir en busca de una alternativa que ayude a eliminar este agobiante problema que se ha infiltrado en nuestra sociedad. Como muchos sabemos, la corrupción en el ámbito educativo afecta también de manera drástica a los estudiantes, es decir, a los que tienen baja economía o a los que de verdad no tienen dinero, les afecta bastante, porque si se basa en eso la educación, si se basa mi aprendizaje en poner plata, ¿de qué me sirve entrar a un colegio si no voy a aprender nada? A continuación les voy a dar a conocer una pequeña entrevista acerca de la corrupción en el ámbito educativo a un estudiante de colegio 8º grado. Su nombre es Michael Tite y lo vamos a presentar en este momento. Bueno, este niño se llama Michael Tite y es mi sobrino. Él está cursando 8º grado, ya finalizando, y le vamos a hacer la siguiente pregunta. Bueno, hola Michael, es un gusto tenerte aquí conmigo. Y bueno, tú sabes lo que es la corrupción, ¿no es cierto? Ya. ¿Tú estás de acuerdo en que la corrupción exista entre el maestro y estudiante? No, porque algunos no tienen la educación suficiente para ganar las calificaciones. Ok, y si en el caso, se diera el caso de que algún profesor te dijera, chicos, a cambio de un 10, a cambio de $5, les voy a dar la calificación de 10 en el examen final. Buenazo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en ese entonces? Que algunos no tienen dinero y no pueden pagar. Ok, y en ese caso tú no estarías tampoco aprendiendo, porque de eso se basa ir a la escuela, ir al colegio, ir a aprender, no a pagar para que les den buenas calificaciones. ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir?